¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Como saben, su servidor soy el licenciado Oscar Alcaraz. Gracias por estar acompañándonos una vez más. Como ya saben, problemas técnicos, pero ya los pudimos resolver. De nuevo les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre del licenciado Abraham Dávila y a nombre del de Medical Legal Center. Hoy tenemos un tema muy interesante. Ya saben, esta serie de transmisiones, los lunes presentamos la teoría del caso y los miércoles presentamos lo que es la masterclass. Recuerden que los martes el licenciado Abraham sube su charla en su podcast. Lo pueden escuchar por Spotify y también por el canal de YouTube por Medical Legal Center. Hablando de las redes sociales, por favor síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Medical Legal Center en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Hablando de YouTube, por favor, síganos para que estas charlas lleguen a más profesionales de la salud. Si ustedes son o pertenecen a alguna agrupación médica, a algún colegio, o si forman parte de alguna directiva de algún hospital y requieren una plática en cuestiones médico-legales, con todo gusto pueden solicitarla a través de nuestro correo que es atención.mlc@gmail.com. Atención, ya saben, es sin acento, atención.mlc@gmail.com. También les recomiendo mucho que sigan nuestras transmisiones hermanas, que es La Voz del Residente, que es ahí donde se siguen presentando estas charlas para que los médicos en periodo de adiestramiento se sigan capacitando. Como saben, son diferentes temáticas a lo largo de la semana, síganos también. Y pues como les comento, hoy tenemos una charla muy interesante y un invitado muy especial que permítanme presentárselos. Él es el doctor, permítanme un segundito, doctor José Víctor Lagunas Turiján. Él es médico con la condecoración Miguel Hidalgo a grado de cruz por parte del gobierno federal. Él es el médico cirujano por la UPAEP, tiene la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas, realizó protocolos de estudio de síndrome metabólico en el área de salud en el trabajo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Impartió diversos diplomados en urgencias médicas, quirúrgicas, manejo integral del paciente grave y como profesor del Colegio Mexicano de Medicina de Urgencias AC. Él está adscrito al servicio de urgencias en el Hospital General de Zona número 76 del IMSS. También está adscrito al servicio de urgencias en el Hospital General Doctor Darío Fernández Fierro del ISSSTE. Tiene su consultorio médico en el Hospital Boutique Riobamba en la Ciudad de México. Pues como ven, una amplia trayectoria, amplios conocimientos y con el tema sumamente interesante que es la hipertensión arterial secundaria. Pues bien, les damos la más cordial de las bienvenidas al doctor José Víctor Lagunas. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues un placer, gracias por la invitación. Realmente ese es un tema muy bonito porque tiene muchos aspectos a tratar, muchas vertientes, muchas partes que son esenciales para el manejo de la hipertensión arterial y así como su diagnóstico. Entonces voy a tratar de abordar lo más resumido posible porque realmente es un tema muy amplio, pero voy a tratar de tocar los temas más específicos que realmente nos van a servir para una mejor evaluación y detección de la hipertensión arterial secundaria, así como su diagnóstico y el abordaje realmente que se le debe de hacer a un paciente con sospecha de hipertensión. Muchas gracias, doctor. Los dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Perdón. Nada más. Archivos. Deme un segundito. Muy bien, vamos a empezar un poquito para definir realmente cuándo es un paciente que se considera con sospecha de hipertensión arterial. Tenemos que definir primero que nada realmente qué paciente está cursando con una hipertensión arterial para realmente saber qué vamos a hacer para un diagnóstico acertado o iniciar el protocolo de estudio para detectar si es una hipertensión arterial secundaria. Ahora bien, vamos a empezar. Primero que nada tenemos que saber
las definiciones. Realmente hay varias guías, perdón, muchísima información al respecto. Vamos a tratar de manejar las más comunes o las que más ocupamos nosotros. Bueno, esta es una guía práctica de promoción de atención a nivel en atención 2021. Esta es de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud, todos se conjuntaron para hacer esta guía. Realmente tienen como base tanto las guías europeas como las guías de la AJA. Y ellos manejan que vamos a establecer una presión arterial, una hipertensión arterial con cifras por arriba de 135 diastólica sistólica, perdón, y diastólica por arriba de 85 milímetros sobre mercurio. Esta siempre y cuando se va a tomar en el domicilio del paciente durante 7 días con 2 tomas de la presión arterial por la mañana y 2 por la tarde. Aquí es un punto muy importante porque ya te están estableciendo la importancia de la medición de la presión arterial en los domicilios. Ya no tanto que el paciente pues siga su control a lo mejor en el consultorio y veamos cuánto tiene de cifra, ¿no? Es un parteaguas en este seguimiento del paciente porque ellos mismos realmente, si nosotros tenemos una adecuada comunicación con el paciente, vamos a poder explicarles para que ellos mismos se hagan el seguimiento de la presión arterial y cada vez que lo citemos en el consultorio, bueno, tengamos unas cifras de medición y en base a eso vamos a tomar decisiones. Ahora, muy bien, hay un apartado en el cual maneja monitorización ambulatoria automatizada de la presión arterial. Este también maneja ciertas cifras. Ahorita vamos a tocar un poquito más a fondo de qué se trata esto. Muy bien. Ahora, las guías de cardiología de la Sociedad Europea del 2021 nos maneja como una hipertensión arterial sistólica entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99. Esto realmente, pues, tienen que ser varias determinaciones de la presión arterial para realmente ver si está cumpliendo con tal criterio. Tenemos que también individualizar la situación clínica de cada paciente, todas sus comorbilidades, para de ahí definir cuál va a ser la escala de medición en cuanto a riesgo cardiovascular, porque de ahí va realmente partir toda la información que le vamos a transmitir al paciente para un mejor manejo de la presión arterial. Y bueno, las guías del AJA, por su parte, del 2019 nos manejan por grados de hipertensión, ya nos maneja sistólica de 130, 139 y diastólica de 80 a 89. Realmente, si se dan cuenta, hay una constante por arriba de 130, ¿no? Digo, realmente son referencias. Ahorita realmente vamos a ver en la vida real qué pasa y realmente cómo vamos a ocupar las guías como una orientación para llevar a cabo un mejor control de nuestros pacientes. Ahora bien, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, el 2020, nos maneja también por categorías, pero esta nos hace énfasis en mediciones de la presión arterial y con mediciones con el MAPA, que es el estudio que nos sirve para valorar las presiones arteriales durante todo el día, es como el tipo Holter que ya todos conocemos. Y esto ya está dando desde años atrás mucha importancia y relevancia clínica porque en muchas ocasiones hay un subdiagnóstico de la hipertensión arterial y realmente tanto se empieza a medicar al paciente de forma prematura y también se deja de medicar al paciente porque realmente no sospechamos en un inicio que tenga hipertensión arterial. Ahorita vamos a tocar un poquito más a fondo en cuanto a este tipo de estudio para ver realmente para qué pacientes va a ser necesario para un diagnóstico acertado, así como su seguimiento para un manejo o una modificación del tratamiento médico. Ahora bien, es importante recordar y no está de más, yo sé que todos sabemos ya tomar la presión arterial o al menos indicarle a la persona que nos está ayudando para que tome una adecuada presión arterial, pero créanme que realmente no está de más comentarlo. Esta presión arterial en muchas ocasiones suponemos que está bien tomada, pero tiene realmente muchas condiciones que debemos de tener en cuenta para evitar o quitar los sesgos más importantes para que tengamos una mejor toma de la presión arterial. El brazalete es súper importante. Hay veces que el paciente a lo mejor es muy delgado y el brazalete, pues de promedio no le va a servir. Nos va a dar una presión arterial alterada y obviamente no vamos a hacer un adecuado diagnóstico. También personas que están con sobrepeso, ¿cuántas veces no nos ha pasado que el brazalete, bueno, no alcanza a llegar a la circunferencia total, al menos un 75% cubrirlo adecuadamente sin presión y eso indudablemente nos va a dar un sesgo en la toma de la presión?
La medición de la presión arterial también tenemos que valorar en qué condiciones viene el paciente. En muchas ocasiones hay una hipertensión arterial de bata blanca en la cual el mismo paciente nos los refiere. Dice, bueno, doctor, ¿sabe qué? Yo me pongo nervioso, es por la presión, es por la consulta y por eso está la presión arterial alta, ¿no? Obviamente tenemos que individualizar. Muy seguramente tenemos que tomar al menos 3 presiones arteriales y tomar un promedio de las 2 más altas para tener una mejor identificación. Ahora bien, en una sola ida al consultorio no vamos a hacer realmente un diagnóstico acertado de una hipertensión arterial. Sí tenemos que definir también, ya una vez identificando valores altos de la presión arterial, si realmente en ese momento van a tener repercusión sistémica o repercusión a algún órgano que debamos de iniciar de forma pues prematura o pronta un tratamiento antihipertensivo inicial. Obviamente este se va a ir modificando de acuerdo a todos los laboratoriales o de acuerdo a toda la sospecha diagnóstica de una probable hipertensión arterial secundaria. Cuando revisé, ahora sí que nuevamente este tema en base a muchísimos artículos que al final se los voy a compartir, realmente me di cuenta que hay mucho subdiagnóstico de la presión arterial, tanto de primera instancia como un seguimiento adecuado. Ya damos por hecho que a lo mejor el paciente ya es hipertenso, pero no nos damos a la tarea a investigar, pues, qué podría estar pasando, si es realmente una hipertensión arterial secundaria o realmente es por una cuestión genética o familiar o hereditaria. Ahora bien, el diagnóstico se puede realizar con una sola visita una sola visita si la presión arterial tiene arriba de 180 y 110 de diastólica, siempre y cuando haya antecedentes de enfermedad cardiovascular. Que, por ejemplo, a lo mejor pacientes que tienen una enfermedad, les dio una embolia cerebral y ya tienen un problema isquémico crónico, a lo mejor en el corazón, podríamos obviar o suponer que ya podría ser un diagnóstico. Ahora bien, sí debemos de considerar todo este seguimiento de la presión arterial con el mapeo para tener un mejor parámetro para iniciar nuestra terapéutica. Muy bien. Ahora, recomendaciones. Repito, no está de más, vamos a comentarlas. Apoyar la espalda. El paciente siempre debe estar recto, sus pies sobre el suelo, no debe de tomar café previamente, no debe tener ganas de ir al baño previamente, la vejiga vacía, lo más tranquilo posible y realmente necesitamos esperar entre unos 5 a 10 minutos sentado para que sea lo mejor posible la toma de ellas. Así también recomendamos que sea una toma, unas 3 medidas con 1 minuto entre ellas. La primera se va a desechar y se va a calcular el promedio de las últimas 2 mediciones. Esto, créanme que lo quise recalcar porque en muchas ocasiones nosotros a lo mejor se nos olvida, lo tenemos tan automatizado el sistema de la presión arterial y tan decimos, bueno, sí la tomó bien, ¿no? Pero no tomamos en cuenta muchos parámetros o sesgos para esta toma de la presión arterial. Y de ahí, pues obviamente viene la cadenita para que no podamos hacer un adecuado tratamiento y seguimiento. Ahora bien, hipertensión de bata blanca, es muy importante tener en cuenta que en muchas ocasiones los pacientes realmente se estresan, ¿no? Muchas ocasiones a lo mejor van por seguimiento de alguna otra patología o van por algún otro síntoma que ahorita vamos a empezar a tratar y que nos puede orientar a que probablemente sea el estrés de estar pues con el médico, ¿no? Entonces tenemos que identificar o tratar de reconocer esas características. Por eso yo siempre insisto que la relación médico-paciente juega un rol muy importante en el manejo y detección de cualquier enfermedad, independientemente de la hipertensión arterial, ¿no? Porque ya tú conoces a tu paciente y realmente tú sabes si el paciente pues realmente está estresado o está tan tranquilo por la confianza que tú le has brindado que definitivamente es un valor alto para ese momento. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de la hipertensión arterial secundaria, desde el inicio del consultorio tenemos que empezar a revisar al paciente. Si bien a lo mejor la mayor parte de los casos de la hipertensión arterial no va pues prácticamente por ese motivo, a lo mejor llega por alguna otra sintomatología, ataques de ansiedad, insomnio, datos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, o alguna otra patología, pero en ese momento tenemos que hacer un adecuado diagnóstico y una adecuada, perdón, revisión y semiología tanto de los síntomas y una adecuada exploración física, porque desde ahí vamos a partir para integrar y realizar nuestra valoración de un riesgo cardiovascular que pudiera tener.
Ahora bien, el mapa es la monitorización ambulatoria automatizada de la presión arterial. Realmente este ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, en la cual muchas ocasiones suponemos o el paciente nos dice, bueno, yo me tomo la presión arterial durante las mañanas, doctor, y pues yo me encuentro bien. Entonces llega al consultorio, bueno, efectivamente yo lo encuentro bien. Bueno, ¿y qué pasa a lo largo del día? Cuando haces el interrogatorio o escuchas realmente a tu paciente, te puede decir a lo mejor, es que en la noche pasa esto, pasa... Bueno, tú puedes empezar a suponer pues muchas cosas de acuerdo a los síntomas que te pueda compartir. Sin embargo, el mapa nos va a dar un importante, es una herramienta importante para en esos casos realizar ese tipo de pacientes y ver si realmente probablemente puede ser una condicionante que la presión está elevada y no se ha hecho la adecuada detección. Ahora bien, las ventajas, digo, yo creo que todas las manejamos, es el número de lecturas, o sea, va a ser varias lecturas a lo largo del día, realmente tiene que hacer su vida cotidiana como él la realiza normalmente. Vamos a identificar también la hipertensión de bata blanca, va a haber lecturas nocturnas y bueno, vamos a valorar la eficacia del tratamiento en las 24 horas y vamos a ver la variabilidad de la presión arterial. Realmente se supone que durante la noche hay un descenso de un 10% aproximadamente de la presión arterial que tenemos que estar monitorizando de acuerdo a sus niveles basales. Recuerden que esta literatura o las literaturas son una guía realmente, pero tenemos que tener o englobar de acuerdo a las características clínicas de nuestros pacientes para realmente ver cuándo va a ser un adecuado control y un adecuado seguimiento. Ahora bien, aquí puse un artículo en la cual, bueno, se detalla el por qué el mapa, ¿no? Es la importancia. Hicieron más de 6.700 pacientes en el cual vieron muchas características que no se habían diagnosticado. Es por eso que a veces se subdiagnostican mucho menos que lo que realmente deberíamos diagnosticar. O a veces los pacientes, a lo mejor ni siquiera llegamos a metas óptimas de la presión arterial, pero ya estamos modificando tratamiento sin siquiera saber todo lo demás que conlleva el paciente en cuanto a factores de riesgo. Si no baja el colesterol, si no baja el triglicérido, la dieta, la obesidad, todos son, tabaquismo y etilismo son factores importantes que nos van a condicionar un adecuado control de tratamiento. Ahora bien, ya que una vez que diagnosticamos la presión arterial, realmente tanto la esencial como la secundaria, vamos a tener ciertos parámetros para nosotros definir es hipertenso o no es hipertenso. Una vez que lo logramos catalogar como un paciente con cifras tensionales elevadas, realizamos una estratificación de riesgo cardiovascular dependiendo qué escala podemos ocupar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una de las guías internacionales europeas en la cual nos los va a dividir con subgrupos y con factores de riesgo ya previamente condicionados, por ejemplo, la hipercolesterolemia, la diabetes, la enfermedad renal crónica. Entonces, son algunos factores que tenemos que tener en cuenta. Lo importante acá es ocupar herramientas tanto de valoración de riesgo cardiovascular, porque ya de ahí podemos definir cuál va a ser nuestra meta del tratamiento una vez ya diagnosticada la presión arterial. A la par tenemos que ir también investigando realmente cuál va a ser la causa. Ahorita vamos a dar unos elementos que nos pueden ayudar a realmente valorar adecuadamente a un paciente. Y esta otra tabla de riesgo de la AJA, la cual nos puede ayudar también a estadificar el riesgo cardiovascular, ¿no? Algunos nos van a manejar la edad, los niveles de LDL, los niveles de HDL, la historia familiar o factores ya de riesgo, ya condicionantes, hipertensión, perdón, diabetes, colesterol, tabaquismo, etilismo, ¿sale? Muy bien, aquí tenemos otra. Si se dan cuenta, hay varias tablas que nosotros podemos ocupar. Realmente la que yo ocupo mucho es la de las guías europeas, de la AJA, o también podemos ocupar la Framingham, incluso. Esa nos puede ayudar para estadificar a nuestro paciente. Ahora bien, una vez que ya realizamos el diagnóstico de la hipertensión arterial y realizamos una estadificación del riesgo cardiovascular, vamos a empezar a sospechar clínicamente o sospechar que pudieras llevarnos a una causa de hipertensión arterial secundaria. Si bien el 5 al 10% de los pacientes hipertensos va variando en función de la edad y el contexto clínico. En muchas ocasiones, un alto porcentaje de pacientes que se logra detectar la causa secundaria nos va a llevar a un adecuado control. Realmente pocas veces vamos a revertir la hipertensión arterial, porque cuando empiezan los pacientes a partir con esta enfermedad,
La causa secundaria también se compone muchas ocasiones de ya varios factores que venían por detrás del paciente a lo largo de su vida, que esos nos van a condicionar a que realmente tengamos un adecuado control, pero no vamos a totalmente a retirar la hipertensión arterial. Si hay pacientes, son muy poco porcentaje, pero sí se llega a lograr. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar la presión arterial secundaria? Es importante primero, como les comentaba, evaluar, establecer el diagnóstico con las herramientas que ustedes necesiten, con individualización del paciente, factores de riesgo, antecedentes. Es súper importante hacer una adecuada semiología, una adecuada historia clínica. Realmente, cuando van nuestro paciente a lo mejor de primera vez, lo importante siempre es escucharlo, siempre, siempre, porque realmente él nos va a dar el diagnóstico o nos va a orientar hacia dónde nos vamos a ir con el abordaje diagnóstico y terapéutico. Evaluar el riesgo cardiovascular, bueno, ocupando cualquier tabla de referencia que ya les comenté, realizar una adecuada historia clínica y nos vamos a ayudar de auxiliares de laboratorio y algunas pruebas iniciales dependiendo a qué nos vamos a estar orientando. Ahora, ¿en quiénes vamos a sospechar de la hipertensión arterial secundaria? Pues es muy importante tener en cuenta la edad promedio o la edad promedio global en nuestro país. Realmente, pues, evidentemente, vamos a sospechar en personas jóvenes, niños, adolescentes. Ahora, en personas adultas, a lo mejor mayor de 60 años, pero que apenas están empezando con cuadros de hipertensión arterial. Recordemos que normalmente ya hay familias enteras o factores heredofamiliares que nos van a condicionar que desde antes, no a tan a temprana edad, pero a lo mejor a partir de 45, 50, de ahí parte, que pudieran ya ser hipertensos. Pero en pacientes 70, 75 que no tienen ninguna historia familiar, que no tienen familiares de primera o segunda línea con antecedente de hipertensión arterial o incluso no tienen muchos factores de riesgo cardiovascular, y empieza con valores de hipertensión arterial, podríamos empezar a sospechar que puede ser una causa secundaria. Pacientes evidentemente jóvenes, ¿no? Aquí, pues entran muchos factores. No es normal que un paciente llegue a tu consultorio y te marque niveles elevados de la presión arterial. Muy bien. Ahora bien, ¿cuándo vamos a sospechar de la hipertensión arterial? Cuando tiene un curso severo o acelerado de la hipertensión arterial, una aparición o empeoramiento repentino de la hipertensión arterial, cuando la hipertensión arterial resistente a pesar de la triple terapia. Ahora, como les comentaba desde el principio, tenemos que catalogar o ver en qué contexto clínico viene nuestro paciente. Muchas ocasiones a lo mejor ya viene tratado o multitratado, ¿no? Y a lo mejor uno, no han hecho un adecuado como línea de seguimiento o un abordaje diagnóstico adecuado, pero ya suponen que es hipertensión. No han visto todos los factores de riesgo asociados que pudiera tener el paciente, pero ya están empezando a cambiar medicamentos. Es importante cuando un paciente ya a lo mejor tiene doble, triple esquema de tratamiento, ver si realmente todo lo demás está controlado y llegaron a esa conclusión que tuvieron que elevar a la triple terapia, sabiendo que desde la primera y segunda ya tenemos dosis máxima de los medicamentos al día. Daño orgánico desproporcionado para la duración de la hipertensión arterial y, bueno, comienzo precoz, como les comentaba, o tardío. Ahora, aquí un punto a destacar, la presión arterial mayor o igual 160-100 particularmente sí se asocia a repercusión orgánica. Ahora bien, vamos a lo que les comentaba desde el principio. Tenemos que situarnos en el contexto clínico del paciente. Me ha tocado ver que incluso pacientes 190, 110 están asintomáticos, no tienen ninguna manifestación ni visual en fondo de ojo, ni a nivel cardíaco, ni a nivel renal tomando laboratorios, y que no tienen ningún realmente daño a órgano o repercusión orgánica. Entonces tenemos que bien definir qué pacientes vamos a empezar a tratar y cómo los vamos a empezar a abordar. Y dijeras, con este valor que te estoy poniendo acá como ejemplo, bueno, tenemos que iniciar a lo mejor una terapéutica incluso intravenosa si tuviera repercusión a órgano blanco. ¿Sale? Muy bien. Ahora, la historia médica. La historia médica es súper importante porque todo va a partir de ahí. Una vez que ya diagnosticamos, que ya valoramos la estratificación del riesgo, que ya tenemos definido que es una hipertensión arterial, vamos a hacer una historia adecuada de nuestros pacientes para de ahí irnos por el camino que sea necesario para tratar de identificar la causa secundaria. Ahora, historia médica de enfermedad renal poliquística. Hay muchas enfermedades, hay alguna enfermedad poliquística familiar que tiene herencia autosómica dominante que nos puede incluso ya desde ahí orientar que nos debamos ir por ese camino.
y historia de enfermedad renal, a la mejor ingesta de fármacos en jóvenes o sustancias. Es muy importante a la hora del interrogatorio en personas jóvenes, suplementos alimenticios. Muchas ocasiones a lo mejor el paciente ya está bajo un régimen de tratamiento o de bajar de peso o incluso un suplemento alimenticio para elevar la musculatura, que bueno, en muchas ocasiones pasa eso. Y es importante realmente ver qué sustancias nos están, pues tienen ese suplemento para de ahí podemos empezar a sospechar que pudiera ser alguna causa de estas. Episodios de sudoración, cefalea, ansiedad y palpitaciones. Repito, muchas ocasiones también los pacientes no nos van a llegar al consultorio. Doctor, vengo por hipertensión arterial porque ya me la he tomado y pues está elevada, me dijeron que está muy elevada. La mayor parte de los casos vienen por alguna otra cosa, ¿no? La mejor sudoración, datos clínicos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, y que debemos de empezar a catalogar o clasificar de acuerdo a toda su historial clínico. Ahora bien, la exploración física es muy importante, ¿no? Recordemos el síndrome de Cushing, la palpación de la tiroides. Es muy importante y tiene ese, yo creo que el punto básico de la medicina, la exploración física. Porque de ahí, nosotros desde que viene el paciente a nuestro consultorio, ya vamos empezando a ver, perdón, la inspección, que todo lo que nos pudiera o qué enfermedades podrían estar asociadas a ciertas repercusiones ya anatómicas del paciente. Entonces, yo creo que es un punto muy importante para tener un adecuado diagnóstico de nuestros pacientes. Pruebas de laboratorio. Digo, podemos iniciar con una biometría hemática, la química sanguínea, en la cual considerar muchos factores como el colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, electrolitos. Y aquí es importante recalcar el HDL, LDL, LDL, VDL, VDL, entonces, todo eso nos va a ayudar a la par que ya empezamos a diagnosticar un paciente con hipertensión arterial, ir asociando, de acuerdo al historial clínico y con los laboratorios, ya una orientación diagnóstica para ver qué pudiera estar pasando sobre ese paciente. El examen general de orina es también muy importante para ver si el paciente ya está teniendo proteinuria, por alguna, a lo mejor una enfermedad a nivel renal o del parénquima, ya nos podremos orientar. La depuración de creatinina en orina 24 horas es súper importante en pacientes diabéticos. La mayor parte de los pacientes que a lo mejor he tratado en el consultorio, a veces ya vienen tratados y no toman en cuenta este tipo de estudios, ¿no? Incluso en la medicina privada está muy viciado, la mayoría, no digo todos, pero algunos no toman ese criterio o suponen que ya está bien controlado. Es importante, si controlamos todo lo que está alrededor del paciente con hipertensión arterial, le va a ir mejor, va a tener muchísima calidad de vida. El electrocardiograma y, bueno, las fracciones, como les comentaba, de colesterol y la hemoglobina glicosilada. Ahora, ¿cuáles son las causas que nos pueden llevar a una hipertensión arterial sistémica secundaria? Hay varias subdivisiones o varias clasificaciones de acuerdo al hallazgo, a la incidencia que pudiéramos encontrar como causa secundaria. Algunas endocrinas podemos tener un hiperaldosterolismo primario, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, un hiperparatiroidismo, una tirotoxicosis, un hipotiroidismo. Entonces, si se dan cuenta acá, muchas de estas enfermedades podemos empezar de acuerdo al historial médico y a escuchar a nuestro paciente a tratar de delimitar nuestro aspecto de estudio para tratar de orientarnos un poco más de acuerdo a toda su sintomatología y llevar a cabo un adecuado abordaje diagnóstico. En causas renales, bueno, la hipertensión arterial secundaria, enfermedad parenquimatosa, enfermedad renovascular aterosclerótica, eso es muy poco común en la literatura en México, yo creo que entre menos del 10%, pero bueno, tenemos que considerarlo, perdón. La enfermedad renovascular por displasia fibromuscular, esto evidentemente es hereditario, entonces una adecuada historia clínica nos puede ayudar. Y bueno, algunas otras causas renales acá tenemos. Entonces, si dan cuenta, muchas ocasiones tenemos que irnos orientando desde que entra nuestro paciente, ¿no? Ahora, otro punto determinante en nuestro medio, pues digo, por la cantidad de incidencia de la obesidad en nuestra sociedad, es la apnea obstructiva del sueño. Es muy importante y ahí entra en relevancia lo que platicábamos del mapa, ¿no? Muchas ocasiones, a lo mejor, como les comentaba, el paciente llega porque tiene insomnio, tiene mucho sueño posteriormente, tiene síntomas de obstrucción de apnea, pero
tenemos que ir a la par qué está pasando durante la noche y si ese problema le está ocasionando que se eleve la presión arterial. Entonces es muy común que en la mayor parte de los casos a lo mejor dijeron, bueno, es normal para él, pero no, tenemos que hacer un adecuado diagnóstico y controlar de cierta forma la presión arterial. La coartación de la aorta, iatrogénicos como fármacos, hormonas exógenas, píldoras anticonceptivas, inmunosupresores, antiinflamatorios no esteroideos, anfetaminas, cocaínas y bueno, exceso aparente de mineralocorticoides, a lo mejor pacientes ya con enfermedades reumatológicas que ya tienen mucho tiempo con esteroides, también a lo mejor pudiera ser una condicionante para una hipertensión arterial secundaria. Terapia contra el cáncer, inhibidores de angiogénesis con algunos medicamentos. La enfermedad renal parenquimatosa. En este aspecto, muchas ocasiones las infecciones de vías urinarias recurrentes o a lo mejor pielonefritis, a lo largo de toda su evolución nos pueden generar cambios inflamatorios que nos van a condicionar a cambios cicatrizales y de ahí un aumento de la presión arterial de la arteria renal que nos puede condicionar a alteración del eje renina-aldosterona, perdón, y de ahí pues elevarse la presión arterial. Una diabetes mellitus de larga evolución, daños al parénquima, enfermedades autoinmunes, lupus, en pacientes jóvenes, mujeres, tenemos que tener una adecuada semiología para tratar de diagnosticar a la par la probable causa o el probable origen de la hipertensión arterial. Abuso de AINES, mieloma múltiple, enfermedad del riñón poliquístico, también tenemos que tenerlas en cuenta. Obviamente, si tenemos un historial a lo mejor no tan claro definido, desde los laboratorios que nos van a mostrar a lo mejor una proteinuria, ya debemos de irnos al siguiente paso, que pues, sería un ultrasonido renal o incluso una tomografía. En ocasiones también tenemos que ocupar el Doppler arterial para ver realmente cómo están los vasos sanguíneos, porque en muchas ocasiones pensamos que, bueno, tiene diabetes controlada, tabaquismo ya lo dejó hace 15 años, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando, no? Algo está pasando a nivel anatómico y renal que a pesar de que yo empiece un antihipertensivo, doble terapia o triple terapia y que ya nos vayamos a dosis máximas, no se está controlando la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa esto? Que vemos en 1, 2, 3 meses que no nos mejora a pesar de triple esquema, tenemos que seguir con las probables causas de una hipertensión arterial con el fin de mejorar los niveles porque si permitimos que persista la hipertensión arterial, nos van a llegar ahora sí con emergencias hipertensivas y ahí ya es daño a órgano blanco y que sí nos pueden ocasionar riesgo pues, de perder la vida. Ahora bien, la enfermedad renovascular es una causa importante de la hipertensión arterial secundaria. Realmente la hipertensión arterial es asintomática hasta que nos puede llevar a una insuficiencia renal. Los pacientes pueden generar un edema agudo pulmonar recurrente. A lo mejor ya están con doble, triple esquema y otra vez presentan un edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces tenemos que, digo, no es como algo patognomónico que lo veamos y ya no, tenemos que sospechar de acuerdo al historial clínico de nuestro paciente. Sí, definitivamente, cuando llegan los servicios de urgencias, lo importante es resolver en ese momento lo que te está poniendo en riesgo la vida. Pero de ahí sigue nuestra misión para continuar y realmente ver el qué lo está causando o qué le podemos hacer para diagnosticar algo que pudiera controlar mayor la presión arterial. Indudablemente en esos pacientes no se va a quitar definitivamente, pero sí tenemos que tener un control más adecuado. Falla renal inexplicable que no explique por otras causas o empeoramiento con IECA o ARA2. Ahora, el hiperaldosteronismo primario es otra entidad también muy importante que tenemos que comentar. La prevalencia es entre el 11.2 y el 5.9%. Ahora bien, vamos a lo mismo. Esta incidencia a lo largo del tiempo, de los años aquí en México, realmente se incrementó porque ya tratamos de hacer un adecuado diagnóstico de la hipertensión arterial. Muchas ocasiones no llegamos a diagnosticar la hipertensión arterial y suponemos que ya es causa esencial, pero ¿qué ha pasado con los mecanismos de autocuidado del paciente en su casa que se esté monitoreando la presión? Con el mapa, pues ya diagnosticamos más casos de hipertensión arterial que podemos empezar a hacer un protocolo de estudio para realmente ver o dirigirnos a la causa que nos pudiera estar dando esta alteración. La triada clásica es la hipertensión arterial sistémica. Podemos tener pacientes con baja de potasio inexplicable. Realmente a lo mejor no están tomando diuréticos, pero sigue bajando el potasio, ¿no? Y una alcalosis metabólica.
Lo importante es tener en cuenta qué pruebas de laboratorio podemos empezar a sugerir o a empezar a solicitar para tener un adecuado diagnóstico temprano, porque entre más diagnostiquemos de forma más temprana al paciente, la calidad de vida y el control le va a ir muchísimo mejor. Ahí esto se cerró. Ok, causas más comunes de la hipertensión. Como les comentaba, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, digo, realmente el paciente en ese momento a lo mejor no va por sospechar que tiene la presión arterial elevada, pero a lo mejor va porque, oye, doctor, es que tengo somnolencia, cefalas matutinas, me canso, o sea, siento que no descanso. Y desde que está entrando a nuestro paciente, a lo mejor lo vemos con ciertas características, con obesidad, con cuello corto, que podríamos ya empezar a sospechar, obviamente haciendo todo el interrogatorio, toda la historia clínica y la semiología, orientarnos un poquito a eso. Y bueno, ahora, ya tenemos el diagnóstico de la hipertensión arterial. Realmente lo primero o lo primordial es saber qué paciente es hipertenso. De ahí lo vamos a estratificar, perdón, de acuerdo a la escala que ustedes ocupen para el riesgo cardiovascular. Y de ahí nos vamos a ir a definir pues los grupos de edades y vamos a empezar a sospechar qué paciente tiene hipertensión arterial secundaria o cuál podría ser la causa. Ahora, ya sabiendo todo eso, aquí les puse algunos cuadros clínicos de lo que normalmente nos pudiera llegar al consultorio, a los servicios hospitalarios y qué normalmente pasa en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, si me llega un paciente joven de 35, 40 años, mujer, y le detecto una presión arterial, ya tomé dos determinaciones, mi promedio es de 180 a 100, pero está asintomática, fondo de ojo está normal, clínicamente no veo alguna alteración, por signos vitales los demás están controlados. ¿Realmente cuál va a ser el abordaje diagnóstico que tenemos que hacer en este tipo de pacientes? Ahora bien, aquí tenemos un paciente masculino de 59 años de edad quien acude a consulta médica mensual, es decir, ya está controlado. Cuenta con antecedente de hipertensión arterial sistémica de 20 años de diagnóstico, perdón, en tratamiento actual con losartán, 50 miligramos cada 24 horas, amlodipino, 5 miligramos vía oral cada 24 horas, y ya tiene antecedente de enfermedad renal crónica de diagnóstico desde hace 5 años, pero aún no tiene requerimiento de hemodiálisis o algún tratamiento sustitutivo. Los últimos laboratorios nos los presentan que tiene de un mes previo a esta cita. Ya tiene creatinina de 2.3, urea de 130, BUN de 76, hemoglobina de 13, plaquetas de 230, sodio de 135 y potasio de 4. Los últimos controles en consultorio de la presión arterial han sido 150, 90. El paciente realmente en ese momento que ya tomamos la presión tiene 190, 100, frecuencia cardíaca 80, respiratoria de 20, temperatura de 36,5 y saturando al 95%. Pero el paciente está asintomático, no tiene disnea, no tiene dolor torácico, no tiene algún equivalente anginoso, realmente está como si nada, digo, por decir algo, ¿no? ¿Cuál sería nuestro abordaje diagnóstico? Ahora, yo me preguntaría, en el primer paso con este nivel de presión arterial, ¿yo qué haría? Uno, me llega al consultorio porque es una cita mensual y tengo estos niveles. ¿Lo mandaría a un servicio hospitalario para control de la presión? ¿Le ajustaría la dosis del tratamiento? Ahora, ¿recomendaría algún mapa para tener más márgenes de medición de la presión y ya considerar aumentar la dosis o algún otro tipo de medicamento? Entonces, realmente así se nos presentan los pacientes y tenemos que tener todas las herramientas, tanto de experiencia clínica, de guías de manejo, pero realmente lo tenemos que adecuar a nuestro paciente en ese momento. Entonces, yo le sugeriría, realmente ayuda muchísimo escuchar al paciente porque de ahí muchas ocasiones tenemos ya diagnósticos a lo mejor ya descartamos hipertensión de la bata blanca, tiene un buen control, sabemos que él es un paciente cumplido, tiene una buena dieta, no fuma, no toma. Entonces, estas consideraciones son importantes de tener en cuenta ante la aparición de este tipo de pacientes. Y bueno, aquí tenemos otro. Es un paciente femenino de 45 años de edad.
Quien acude a consulta médica por presentar cuadro de fatiga crónica de más de 6 meses de evolución, cefalea nocturna de tipo opresivo generalizada sin factores agregados, insomnio, palpitaciones, refiere incremento de peso de 10 kilogramos en 3 meses sin cambio en cantidad de ingesta calórica. Gesta 2 para 2 cesáreas. El peso son 76, talla 1.60. Ahora, neurológicamente está íntegra, pupilas isocóricas, todo realmente está normal. Digo, no estamos aunando, damos un historial clínico tan extenso, pero es un ejemplo. Y tenemos la presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca 80, respiratorio realmente está bien. ¿Qué haríamos acá? El paciente, como lo platicaba anteriormente, llegó por otra sintomatología. Obviamente, con esto no les quiero decir que a todo el paciente que llegue con ciertos datos clínicos ya es hipertensión, ¿no? No, tenemos que situarlo una vez más en todo su historial clínico, en toda su semiología a la hora de revisar todos los síntomas, en todo su historial familiar, que es muy importante. Y aquí tendríamos la interrogante de qué hacer. ¿Sospechamos de alguna otra enfermedad? Eh, ¿Le creemos que en ese momento tiene palpitaciones? ¿Cuál sería nuestro abordaje? ¿Lo veríamos como a lo mejor taquicardia por las palpitaciones? ¿Optaríamos por un Holter o de una vez Holter y mapa? ¿O le enseñaríamos, porque es muy, muy importante enseñar a los pacientes realmente cómo se toma la presión arterial? De hecho, actualmente hay muchos artículos que hacen referencia que de cierta forma, recomiendan más el brazalete electrónico, digo, obviamente adecuado al tamaño, al grosor y al largo del aparato para una adecuada medición, pero sí hacen mucha relevancia, perdón, en que el mismo paciente se esté monitorizando, checando la presión arterial. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Realmente sospechamos de la hipertensión arterial o a lo mejor es otra enfermedad. Entonces, ese tipo de decisiones son las que diariamente nos enfrentamos en el consultorio para ver, pues, cuál sería nuestro mejor abordaje diagnóstico. Ahora, paciente masculino de 78 años, quien cuenta con el antecedente de insuficiencia cardíaca de 10 años, de diagnóstico en tratamiento con Micardis Plus cada 24 horas, lanoxina una cada 24 horas, aspirina Protec una cada 24 horas, fenofibrato una cada 24 horas, y dice desde hace un mes por dislipidemia. Acude a consulta por referir que 2 días previos presentó pérdida súbita de fuerza de brazo derecho, pero recuperó de forma súbita a los 15 minutos, es decir, está bien ya de fuerza y de sensibilidad, pero presentó 3 episodios de las mismas características y actualmente refiere sensación de opresión en tórax de 24 horas de evolución. Los signos vitales son 180-110, frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 36.5. Y aquí las mismas preguntas. Realmente, ¿cuál sería nuestro abordaje? ¿Qué decisión tomaríamos? ¿Lo veríamos en el consultorio? ¿Lo mandaríamos a un centro hospitalario, al servicio de urgencias? ¿Qué sospecharíamos en este tipo de paciente que pudiera estar pasando? ¿Se está infartando o tuvo un evento vascular isquémico transitorio? Aquí tenemos muchos factores de riesgo cardiovascular importantes en este paciente que debemos de considerar para la toma de decisiones, tanto del diagnóstico como la derivación oportuna y el seguimiento para un adecuado control de la presión arterial, porque finalmente a lo mejor no son valores tan altos, pero con toda esta sintomatología es un hecho que tenemos que hacer ciertos estudios de imagen y de laboratorio para ver qué está pasando con este paciente. Paciente masculino de 35 años de edad sin antecedentes de importancia, el cual acude a revisión porque en la farmacia de su domicilio hubo campaña de toma de presión arterial y tuvo un registro de 170-100. Le recomendaron acudir a revisión con su médico. ¿Cuántas veces no ha pasado este tipo de situaciones? Actualmente se refiere a sintomático. La presión arterial 170, frecuencia cardíaca 67, frecuencia respiratoria 18, temperatura 36.5, peso 66 y talla 1.70. Ahora bien, aquí igualmente tenemos un paciente joven realmente, no tiene antecedentes como tal de importancia, pero le llama la atención a la persona que le tomó esta presión 170-100. Cuando llega a nosotros, le tomamos 170. Aquí tenemos que tomar decisiones, le creemos al paciente, escuchamos al paciente, ¿qué haríamos nosotros? Le iniciaríamos tratamiento médico,
le haríamos algún otro método de diagnóstico, le enseñaríamos a tomar la presión arterial para que él tuviera seguimiento mañana, tarde y digo antes de dormir, para que de ahí tomáramos ciertas consideraciones de la presión arterial, porque finalmente en nuestra consulta la presión arterial está normal, pero es evidente que algo está pasando. Entonces, todo este tipo de decisiones son las que tenemos que tener en cuenta con todo el conocimiento previo para tomar decisiones. Ahora, paciente femenino de 60 años de edad cuenta con antecedente de diabetes mellitus de 15 años de diagnóstico en tratamiento con Hanumet. Última hemoglobina glicosilada de 6. También está en tratamiento con aspirina Protec. Acude por referir que últimamente le han dicho que es hipertensa, porque ocasionalmente presenta presiones de 180 a 110 de forma esporádica, pero como no ha presentado algún síntoma, no ha acudido a ningún médico. El día de hoy fue a su cita de control de su diabetes y le encontraron 190, 120. En revisiones previas a la toma de la presión en las consultas se había encontrado 110, 70 y 120, 80. Es decir, en su seguimiento realmente no se había detectado una presión arterial elevada, pero ahorita tiene 190, 120. Ella refiere que es porque está nerviosa, pero se siente bien. Ahora, en este contexto de este paciente, la presión arterial está muy elevada. Tenemos factores de riesgo cardiovascular muy importantes. Realmente, aunque no esté como tal presentando algún dato clínico característico de un equivalente anginoso, algún problema neurológico agudo, algún dato de focalización, tenemos que considerar cómo es el paciente y qué antecedentes tiene. Y con ese nivel o esos valores, considerar qué vamos a hacer. ¿Lo tratamos ahí o lo derivamos al servicio de hospitalización o de urgencias para un control de la presión arterial? Ahora, consideramos una terapia inicial antihipertensiva, lo mandamos a casa. Entonces, son todo este tipo de decisiones que tenemos que tener en cuenta con todas estas herramientas. Y bueno, paciente masculino de 19 años de edad, quien acude a consulta médica por presentar mareos, debilidad, edema de extremidades inferiores de forma esporádica, acudió a un médico de su domicilio, quien le refirió que necesitaba vitaminas. Sin embargo, no ha mejorado. Niega antecedentes patológicos de importancia, madre con diabetes y padre con hipertensión arterial. Le toman signos vitales y tiene 150/90. Todo lo demás está normal. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le iniciamos medicación o empezamos a estudiarlo con ciertos parámetros? Hacemos a lo mejor un mapa, hacemos un monitoreo de la presión arterial ambulatorio en su domicilio. Desde ahí tenemos que empezar a ver realmente con una adecuada historia clínica orientada tanto a la edad o factores de riesgo para definir, como les comentaba desde el principio, es hipertenso o no, y de ahí mismo empezar con el protocolo de estudio o el abordaje diagnóstico para una detección oportuna de la causa que le pudiera estar ocasionando ese nivel de presión arterial elevado. Muy bien. Entonces, realmente, como se dan cuenta, este es un tema demasiado extenso, no toquen nada de terapéutica en sí, pero sí son puntos importantes para una adecuada detección de la presión arterial oportuna y de ahí cuál va a ser nuestro abordaje. De verdad que hay muchísimas situaciones clínicas, dependiendo de los factores de riesgo, dependiendo de todos los pacientes, que podemos realmente desde el inicio empezar a sospechar si nosotros escuchamos a un paciente, al paciente desde que llega al consultorio, desde que lo vemos. Yo creo que muchos se estarán acordando de la Facultad de Medicina General, que siempre nos decían, si tú haces una adecuada semiología, inspección, revisas bien al paciente en muchas ocasiones, nos va a dar pauta para que tengamos un adecuado abordaje diagnóstico terapéutico. Entonces, son los puntos realmente que consideré importantes para esta plática. Realmente es un tema muy, muy extenso, pero bueno, espero les haya gustado un poquito. Puse algunos datos también clínicos relevantes que nos pudieran ayudar para tomar decisiones. Realmente hay muchas variantes en cuanto a los pacientes. Sin embargo, esto yo considero que sí tenemos que tener en cuenta porque si nosotros hacemos un adecuado seguimiento de los pacientes, la calidad de vida realmente va a mejorar muchísimo. Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Muy interesante, un tema bastante completo, doctor.
Ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Nada más, si me permite, no agradecer al inicio de su presentación a la agrupación Yo Soy Médico 17 que nos permite su plataforma a través de Facebook Live para que llegue a más profesionales de la salud. Y ahora sí, doctor, vamos, primero a comentarle muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por la charla, doctor. Hay muchísimas preguntas. Esta cuestión de la hipertensión por estrés o la hipertensión también de la bata blanca causó mucho entusiasmo, doctor. Por ejemplo, dice que le pregunta el doctor Castillo que si los datos arrojados en un mapa por solo 24 horas son suficientes para diagnóstico y la decisión del manejo como hipertenso. No, claro que no. Realmente tenemos que situarnos en el contexto clínico del paciente. Ajá, tenemos que valorar la edad, los factores de riesgo. Algunos laboratoriales que nos pudieran ayudar es ver la función renal, ver si tiene alguna orientación clínica por una patología endocrinológica. También tenemos que suponer o empezar a diagnosticar. Realmente tenemos que ver el contexto clínico del paciente. Si bien esto que manejé o puse en contexto son guías, finalmente las guías no dejan de ser guías. Tenemos europeas, tenemos americanas, tenemos españolas, tenemos de la Sociedad Española de Cardiología, tenemos las de nosotros, pero realmente es un refrito de las europeas y realmente ocupan todas ellas para englobar de acuerdo al nivel de evidencia. Entonces, tenemos demasiada información que si realmente somos en el contexto a lo mejor cuadrados y nuestra visión es tubular, no vamos a ver el panorama completo del paciente. Entonces, no, definitivamente tendríamos que ver el contexto del paciente, porque si también nosotros nos guiamos por a lo mejor una ocasión el mapa, que finalmente lo maneja como tal la guía de práctica clínica, es una guía, no realmente vemos el paciente. ¿Y qué pasa con estos pacientes que a lo mejor se diagnostican de hipertensión arterial? Digo, todavía no nos vamos a la secundaria, se diagnostican de hipertensión arterial, se inicia medicamento y llegan o ¿qué pasa? Se sienten mal, se sienten mareados porque les baja además la presión. Ajá. Entonces, como lo comenté desde el principio, para hacer un adecuado diagnóstico de la presión arterial tenemos que ver todo lo que lleva atrás. Joven, 40, 50 años, es diabético, hipertenso, perdón, tiene algún problema renal, colesterol, triglicéridos. Realmente la relevancia clínica del colesterol bueno y malo es muy importante, ¿no? A veces obviamos que si nos dan una cifra de colesterol total, ya está bien, pero no, tenemos que también ver el ácido úrico. Realmente, si se da cuenta, tenemos que tener el contexto o panorama completo del paciente para tomar decisiones. ¿Sale? Yo le De acuerdo. recomendaría ver al paciente en contexto con la situación que se presenta. De acuerdo, siempre comentamos, cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente, entonces, pues sería bueno, como dice, ver el contexto de cada paciente, el entorno, no nada más la cuestión de momentánea o de tan solo estas 24 horas, sino hay que estudiar un poquito más allá. Evidentemente, creo yo que si ya el mapa les arrojó ciertas alarmas, pues precisamente es poner ojo pues en estas alarmas. Así es. Muchas ocasiones a lo mejor el paciente tiene un factor de estrés, de verdad, familiar o alguna repercusión que nos pudiera estar dando datos no muy fiables de la hipertensión, de niveles de la presión arterial. Gracias, doctor. El doctor Castillo también pregunta, aquí son dos preguntas. Es si la hipertensión de bata blanca se puede evitar con el monitoreo en casa y si es Perdón, diferente, no lo escuché, se cortó un poquito que si la hipertensión de bata blanca se puede evitar si se monitoriza al paciente en su domicilio. Y la segunda es que si el estrés, este estrés eleva la presión, igual en un paciente que ya es hipertenso a uno que no lo es hipertenso. Ok, mire, en ese contexto, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de hipertensión arterial, tenemos que ver
todos sus factores de riesgo. Tenemos que conocer al paciente. Lo más común es que la misma estrés o el mismo aumento de catecolaminas sí nos pueden elevar la presión. Yo incluso he tenido pacientes que llegan y desde que entran al consultorio y ya se van sentando, de verdad, les tomo la frecuencia cardíaca al ingreso, están 85, 90. Cuando ya les voy a decir que le tomo la presión arterial, se eleva. ¿Y qué pasa? Hasta ellos mismos me dicen. Ahora, como les comentaba, lo importante aquí es la educación al paciente, la orientación al paciente, la prevención del paciente. Si nosotros, de cierta forma, digo, se escucha un poquito mal la palabra, pero tratamos de educar al paciente o explicarle para que él mismo conozca su enfermedad, él realmente puede detectar qué está pasando durante una crisis incluso hipertensiva. Ahora bien, cuando pasa esto de la bata blanca, realmente es demasiada ayuda que ellos estén monitorizando. Yo lo hacía referencia que incluso ya se toma más en cuenta los brazaletes que nosotros que tomemos la presión, porque también hay sesgo. Si no tenemos experiencia en tomar la presión arterial, realmente nos va a variar. Ajá. ¿Qué les cuento? Si no te dedicas al contexto clínico, cuando uno nos enseñan durante la carrera general a tomar la presión arterial y lo volvemos a hacer 10, 15 años después, realmente va a haber mucho sesgo. Y es un punto importante que debemos de educar al paciente para enseñarle qué está pasando y que él nos arroje unas mediciones lo más acertadas posibles para evitar tratamientos iniciales precoces o tratamientos tardíos. Muchas gracias, doctor. Déjeme hacerle el comentario, doctor, que respecto al estrés de la bata blanca, a mí me sucede al contrario, yo soy hipertenso. Y diario que voy a visita con el médico, me sale la presión normal. Increíblemente, cuando estoy en revisiones, cuando me sale mejor la presión. Yo creo que Ah, me aplica al revés sí, el mire, efecto. realmente yo les comento esto siempre. Si tu paciente, a lo mejor con el médico que usted va, ya tiene demasiada confianza, uno se siente más tranquilo como paciente y el médico siente esa tranquilidad de ese paciente. Ahora bien, hay varios factores también agregantes. Digo, ya quitamos el periodo de estrés por parte del paciente, pero a lo mejor su antihipertensivo lo tomó hace 3 horas y realmente como ya está de cierta forma haciendo el efecto. Si combina eso, evidentemente a lo mejor la presión sale normal, ¿no? Pero yo creo que siempre la confianza o la relación médico-paciente es importante en cualquier ámbito, en cualquier situación clínica o enfermedad, ya sea clínica o quirúrgica. Sí, gracias, doctor. Pregunta Saulo Hernández, ¿por qué se le denomina tensión arterial secundaria? Muy bien, porque tenemos una causa posiblemente identificable. Como lo había comentado, hay muchas causas de la hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial esencial realmente es multifactorial, tiene orígenes genéticos. Por ejemplo, es el paciente que a lo mejor su mamá, su abuelita, materna, paterna, es hipertensa. Ajá. Entonces, muchas ocasiones se subdiagnostica porque a lo mejor pensamos, bueno, que si mamá, su abuelita es hipertensa, seguramente ya por eso tiene la presión arterial, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta, es como grupos de edades específicos que nos podrían orientar para una adecuada, pues, sospecha diagnóstica. No estamos diciendo que sea eso, pero si no sospechamos, no podemos empezar a diagnosticar. De acuerdo, gracias, doctor. Le preguntan, doctor, ¿qué medicamentos se pueden utilizar en una crisis hipertensiva en un primer nivel de atención médica? Muy bien. Tenemos que situarnos en el contexto, si es crisis hipertensiva, tipo urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. Digo, yo sé que a lo mejor los casos clínicos que ahorita coloqué como ejemplos son muy generales. Les comentaba, no podemos, por el tiempo, entrar de más, ¿no? Pero muchas ocasiones, eh, cuando nosotros hacemos un seguimiento del paciente, se me fue la pregunta, me desvié. ¿Me la puede repetir? ¿Qué medicamentos puede recomendar para una crisis hipertensiva en primer nivel de atención, doctor? Perfecto. Vemos el contexto del paciente. A lo mejor es hipertenso y en ese momento tiene diabetes y a lo mejor dislipidemia mixta, ¿sale?
y tiene 50 años, pero ya tiene sus dos antecedentes. Tenemos que ver qué medicamentos él está manejando, ver sus dosis. Si a lo mejor tiene doble terapia de tratamiento, ver si podemos elevar la dosis para que nos pueda mejorar la presión arterial. Pero aquí el parteaguas de esto es ver y definir si tiene daño a órgano blanco, porque de ahí vamos a definir si lo vamos a derivar al servicio de urgencias. Por ejemplo, en el contexto de la situación del paciente que ponía de ejemplo, si tiene riesgo cardiovascular alto, ya tiene enfermedades previas y tiene 80-110, no me voy a esperar a controlarle la presión entre 48 y 72 horas. ¿Sí me explico? Tenemos que darle una terapéutica aguda para bajarle. Digo, no le vamos a bajar el 100% en 25 minutos, pero ya hay ciertas medidas establecidas para un control paulatino de la presión arterial. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Diagnosticar si en ese momento el paciente tiene urgencia hipertensiva, la cual no va a poner en riesgo la vida, y podemos ajustar el tratamiento, incluso lo pueden citar a su consultorio en 24, 48 horas, ajustándole el tratamiento. A lo mejor si toma, digo, en un ejemplo en general, los sartán 50 miligramos, darle a lo mejor los sartán 50 miligramos cada 12 horas, explicarle, especificarle la monitorización de la presión arterial, porque realmente no hay algún dato de urgencia para bajarle rápido la presión arterial y podemos manejarlo así en el consultorio. Evidentemente, si tiene factores de riesgo y la presión está demasiado elevada, no me puedo esperar a una terapéutica o un ajuste de dosis y que el paciente se vaya a su casa, porque ahí sí podría incluso infartarse o darle una embolia cerebral. Gracias, doctor. Comenta la doctora Susana Novelo, lo felicita y comenta que tuvo un caso de una madre e hija que con hipertensión severa, 190-100, ambas, sin antecedentes de haberla tenido anteriormente. Al interrogatorio resulta que llevaban varios días tomando té de jengibre para adelgazar. Ella comenta que es muy importante tomar en consideración lo que están tomando también los pacientes y más tratándose de cuestiones herbolaria y fitofármacos. Sí, definitivamente es muy importante preguntarle, independientemente de la edad, todo lo que no farmacológico pudiera estar tomando, porque concuerdo con la doctora, en muchas ocasiones a lo mejor obviamos eso y no interrogamos un poquito más. Recuerden que hay un interrogatorio dirigido que en muchas ocasiones a lo mejor el paciente dice, no, no es un antecedente de importancia y no lo voy a comentar. Entonces, ya que nos enfocamos a los antecedentes importantes en relación a todo su historial clínico, algún otro, siempre los suplementos es muy importante, porque digo, hoy están en auge todo, cualquier cantidad de suplementos que tienen muchas sustancias que pueden repercutir en la salud de la población. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Elvia Velázquez también pregunta, cuando un paciente vacaciona a un lugar a nivel del mar, ¿debe suspender o disminuir el antihipertensivo y el diurético? No, definitivamente no lo debe de suspender. Para eso también tenemos que ver cuánto tiempo se va a ir a nivel del mar. Digo, un viaje de 3 horas, perdón, de 3 días, de 5 días, tenemos que situarlo también en el contexto de qué realmente va a ser el paciente. Pero lo ideal es que no se suspenda la terapéutica. Digo, cuando un paciente es hipertenso, ya de larga evolución, realmente el mismo paciente, y siempre me gusta comentarlo, ya sabe cuando a lo mejor está pasando o se le está bajando o está elevándose la presión, pero lo siente. A lo mejor algunos lo manifiestan como mareo, como me duele la cabeza mucho o no, me quiero dormir y se toman la presión arterial. Sería bueno, a lo mejor durante ese periodo vacacional, tomarse las presiones arteriales para ver realmente cómo está la presión arterial, pero lo ideal es que no se suspenda. De acuerdo, doctor, muchas gracias. María López pregunta, si se detecta hipertensión arterial, ¿su manejo podrá ser tiazidas a dosis bajas? Depende del contexto del paciente. Como bien les comentaba, tenemos que tener qué factores de riesgo tiene. Si podemos iniciar con un ARA2, recuerden que lo que les ponía de ejemplo para el esterolismo primario, los IECAS empeoran la enfermedad. Tenemos que realmente llegar a la situación o en el contexto de todo lo que engloba el paciente. Miren, desafortunadamente la presión arterial,
es tan común y tan usual que a veces de cierta forma sentimos que es muy fácil. Pero realmente para llegar a un control de la presión arterial con un simple medicamento no se logra. Se tiene que ver todo lo que lleva atrás el paciente, porque realmente para que lleguen a ese momento, pues ya tienen arrastrando a lo mejor la obesidad, dislipidemia, tenemos que ver la función renal, cómo está el ácido úrico, y en base a esto vamos a definir si lo ideal para él, si sería un tiazida o sería un ARA2 o inclusive un ahorrador de potasio. En insuficiencia cardíaca, a lo mejor podríamos un ahorrador de potasio, pero con doble terapia. Entonces, no une mucho en eso porque realmente son muy casos muy específicos que pues depende del contexto clínico o la situación que en ese momento esté presentando el paciente. De acuerdo, doctor. Pregunta Viridiana. ¿Por qué aún estando en tratamiento durante años se sigue subiendo la presión? Ok, muchas ocasiones se debe a la aterosclerosis. Realmente los pacientes a lo largo de la vida, los vasos sanguíneos se vuelven, digo, por decir un nombre, más rígidos o se van aumentando las resistencias vasculares periféricas. En el mejor de los casos ya diagnosticamos que no tiene a la mejor hipertensión arterial secundaria y es esencial. Es un hecho que a lo largo de la vida todos los tejidos, los vasos sanguíneos sí se van endureciendo y por ende nos van a aumentar la resistencia vascular periférica. Ahora también recordemos también la parte geriátrica. Todo el sistema, tanto urinario, tanto gastrointestinal, ya no va a ser la misma absorción de líquidos, no va a ser la misma función renal, que esto finalmente a la larga de los años nos va a condicionar a que los pacientes pues sea un poquito más difícil el control, a pesar de que a lo mejor se tiene todo bajo control en los aspectos de no hipertensión. De acuerdo, doctor. Por último, hay muchas preguntas, hay muchas felicitaciones, doctor, pero tenemos el tiempo encima. Lo felicitan, le agradecen, doctor, por la charla. El doctor José Pedro Fabián, y pregunta eh, si en urgencias con un paciente con crisis hipertensiva de 170 a 110 se puede indicar isosorbida y sublingual. Miren, realmente no está como tal recomendado. Anteriormente inclusive iban los servicios de urgencias y le daban la perlita o 3 gotas de nifedipino, perdón. Entonces, no está indicado. Tenemos que ver, vuelvo a lo mismo, si es crisis hipertensiva tipo urgencia hipertensiva o si tenemos una emergencia hipertensiva. Si tenemos una emergencia hipertensiva, perdón, significa que tenemos daño a órgano blanco. Por ejemplo, 200, 110 de presión arterial, pero tiene dolor torácico y se está infartando. Va a ser un antihipertensivo diferente a una persona que en ese momento no tiene esa sintomatología. Paciente que tiene 200, 110, pero tiene sospecho, tiene datos de focalización por un evento vascular cerebral. Las metas de tratamiento, de acuerdo a la evolución, van a ser con cierto tipo de medicamentos. No sé, isosorbida IV, esmolol IV, y de acuerdo a eso vamos a tratar de dividir todo ese tipo de tratamientos. Para la urgencia, como les había comentado, realmente no nos va a urgir porque no tiene daño a órgano blanco la baja inclusive del 25% en una hora, que es en una emergencia hipertensiva, dependiendo de la causa. Entonces, no está indicado. Yo no lo indicaría. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Doctor, su mensaje final para la comunidad que nos estuvo escuchando el día de hoy. Bueno, les doy gracias por la invitación. Realmente es algo a mí que me apasiona compartir pues toda mi experiencia que he llevado a lo largo de esta carrera hermosa. Yo sí les recomendaría como mensaje final que revisemos a nuestros pacientes, que no se nos olvide la parte de la semiología, la parte de la historia clínica, escuchar a nuestros pacientes. Si nosotros tenemos la mejor relación médico-pacientes, digo, no va a ser nuestro amigo y nuestro cuate, pero sí tenemos que tener una adecuada relación porque vamos a aprender a conocer al paciente y ver realmente qué otros factores, incluso no médicos, le pudieran estar afectando para los tratamientos de diversas patologías. Entonces yo les sugiero y les recomiendo, créanme, que es escuchar a sus pacientes y revisar como si fuera cada paciente el primero que vieran el primer día de hace años la carrera de medicina, ¿no? Porque si nosotros no perdemos eso,
vamos a tener a lo largo de la vida menores sesgos o menores errores en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Muy bien, doctor. Pues permítame agradecerle, despedirlo, doctor. Un honor a que hubiera estado con nosotros. Fue un placer haberlo escuchado. Una charla muy interesante, muy ilustrativa, con mucha participación el día de hoy. Si me permite, doctor, voy a despedir el programa del día de hoy, la transmisión del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Saludos a toda la gente que se conecta de toda la República. También el otro día se me olvidó comentar y saludar a la gente también que nos apoya desde Latinoamérica. He visto que se siguen conectando. Por ahí, saludos a Costa Rica, Argentina. Muchos saludos a los que nos siguen en esta serie de transmisiones. Ya saben, los lunes estamos con la teoría del caso, los miércoles con la masterclass, los martes el licenciado Abraham sube su podcast a Spotify y a Medical Legal Center en nuestro canal de YouTube. Hablando de redes sociales, por favor síganos en las mismas. Estamos como Medical Legal Center en Facebook, Instagram y Twitter. Les recordamos que si ustedes son jefes de departamento, jefes de enseñanza, o directivos de alguna institución pública o pertenecen a alguna agrupación o colegio médico y requieren una charla en materia de cuestiones médico-legales, con todo gusto, solicítenla a través de nuestro correo y nosotros la proporcionamos incluso a través de nuestras plataformas. Lo único que les pedimos es que lo soliciten a través de nuestro correo, que es atención.mlc@gmail.com. Ya saben, atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. También agradecemos a la agrupación Yo Soy Médico 17 por facilitarnos su plataforma para que de Facebook Live, para que esta plática llegue a más profesionales de la salud. Ya saben, esta plática, como todas las demás, pueden consultarlas. Ya saben que queda grabada y se sube el día siguiente a nuestro canal de YouTube. Síganos, compártanlas para que llegue a más profesionales de la salud. Si me permiten, no me resta más que agradecer nuevamente, despedirlos, desearles muy buenas noches y nos vemos próximamente. Gracias, hasta luego.